Bien, conferencia estrella del día 30 de septiembre del 2015, principio del siglo XXI. Como veis, ya dijimos algo de los reptiles y sobre todo de la Laurasia. Antes era todo una masa y todo un océano. Pues va cambiando desde que empieza la edad de los reptiles, que empiezan más o menos hace 166 millones de años atrás, hasta que llegan a su extinción, que es más o menos, me estoy refiriendo a los grandes reptiles, a los dinosaurios, que es más o menos en el año 65 millones de años atrás. Bueno, una vez contemplado eso, que habíamos pasado la era mesozoica, que es el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, aquí en el Cretácico es cuando ocurre esa extinción. Parece ser que cae un meteorito por el Golfo de México, eso crea y desencadena una serie de explosiones volcánicas, envuelven a toda la Tierra de un polvo y terminan muriéndose la mayoría de las plantas, de los vegetales y de los grandes animales. Y les da ocasión a otros a salir de su cueva. Habíamos hablado de la teoría de la evolución de Darwin y hoy en la conferencia estrella vamos a hablar de antropología y de los últimos descubrimientos, que ha sido la noticia del eslabón perdido. Dice: al fondo de una cueva, en una gran sima a la que se llega tras recorrer 80 metros por una galería, trepar una pared y deslizarse por una pequeña grieta, había más de 1.500 fósiles humanos de al menos 15 individuos. Y ahí encuentran todos estos huesos de los que hemos reconstruido el Homo naledi, que significaba Homo estrella. Esta es una noticia del viernes 11 de septiembre del 2015. Bien. A esto, el eslabón perdido siempre está entre los Australopithecus, que eran hombres semimonos, es decir, tenían cualidades de mono y cualidades de hombre, pero ya empezaban a andar derechos, empezaban a tener unos colmillos más pequeños, a tener el dedo gordo o el dedo pulgar de la mano enfrentado a la palma, y con lo cual conseguían coger mejor las cosas. En fin, pues de los Australopithecus al Homo sapiens es una transición de hombres monos y es una época donde más nos gusta encontrar huesos. ¿Por qué nos gusta encontrar huesos en esa transición? Porque son eslabón perdido, es decir, aunque ya hemos dicho que no es un eslabón, que la cadena humana no es una cadena donde van apareciendo un mono o un Australopithecus y luego pasa sino que realmente hasta llegar al Homo, no, sino que en cierta medida hay como una especie de arbusto que se va abriendo y de todas esas ramitas pues va quedando una que es indudablemente el más evolucionado, el que más se adapta
al terreno el que más posibilidades tiene de reproducirse, lo que significa que más posibilidades tiene de vivir, lo que significa que puede llegar hasta nuestros días. ¿Cómo nos ocurre? Como el Homo erectus. Y luego, pero vamos a empezar por el principio. Aunque no sea muy el principio, en un determinado día encuentran a Lucy. Lucy es un Australopithecus. Es un Australopithecus afarensis, porque ahí se supone que había pues muchos, o por lo menos varios tipos de Australopithecus que convivieron en el mismo terreno y en la misma época. Digamos como nos ocurre a los cromañones con los neandertales, que durante un tiempo pues vivieron juntos en Europa. Incluso puede ser que hubiera transmisión de genes, es decir, que alguna hembra se acoplara a algún neandertal o viceversa, o con un neandertal cubriera una hembra. Pero la historia es que los caninos empiezan a decrecer, en fin, las mismas cosas que he dicho. Y poco tiempo después encuentran a Ardi, es decir, una Ardipithecus ramidus. Ardi pues tiene la virtud de encontrarse como 1 año y medio después que Lucy, y ya tenía una serie de características claras. Por ejemplo, sus caninos eran más reducidos que los del chimpancé actual. ¿Qué significa que los caninos o los colmillos se hagan más pequeños? Pues que demuestra una conducta social menos agresiva. Se llevaban mejor entre los mismos, el mismo grupo. Entonces, tenemos al Ardi, que es el Ardipithecus ramidus. Después, siguiendo un poco con la escala, tenemos a Lucy. Y Lucy es ya un Australopithecus afarensis, que vivió, pues eso, entre aquí, que vivió más o menos en esta época, entre los 4 y los 3 años. Y además parece ser que es una rama que se extingue, es decir, que no llega a pasar de este tipo del Australopithecus afarensis a dar el Homo. Siguiendo el orden. No, el orden no, sigamos. Luego llega después el Homo erectus, que ya tiene el cerebro más grande, las mandíbulas más acomodadas a comer de todo, dientes más pequeños, y empiezan a construir herramientas. Y no solo eso, sino que empiezan a viajar y se distribuyen por todos lados, por el viejo mundo, es decir, por Europa. Del Homo erectus pasamos al Homo sapiens, que es lo más parecido al hombre de neandertal en Europa y Asia, y el Homo heidelbergensis, y el Homo flores, el Homo de Flores o floresiensis, que lo ven en Indonesia y es más pequeñito, menos alto. Y
el Homo erectus en África y Asia. Escalas. Pero vamos, ahora también nos podemos ir más atrás, pero si empezamos aquí, Ardipithecus kavala, pues vivió como 6 millones más atrás. El Ardipithecus ramidus, que es Ardi, y vivió como 5 millones más atrás. El Australopithecus amanensis, y luego el Australopithecus afarensis, que es Lucy, y que ya tenía muchos rasgos de humanos. Y de esos pasamos a hace 2 millones de años que tenemos los Homo. Bien. Si nos vamos más para atrás, como decía Darwin, o como a Darwin le achacaban y le ponían de mono, y no es que él dijera que el hombre desciende del mono, no. Él lo que decía es que el hombre y el mono, como los chimpancés, los bonobos, los gorilas, los orangutanes, pues tienen un antecedente común y no es hace mucho tiempo. Por ejemplo, los chimpancés y los bonobos tienen un antecedente común muy próximo. Los chimpancés pero sin embargo tienen más colmillos, sin embargo los bonobos son indudablemente más pacíficos y casi es lo único que les diferencia. Pero si nos vamos más atrás, pues entre los gorilas, los bonobos y los chimpancés, pues tenemos que dice, hace 8 o 6 millones de años atrás, los chimpancés se separan de los homínidos. Es decir, empieza ya a haber semimonos. Y nos hemos separado de los chimpancés hace 8 o 6 millones de años atrás. Si nos vamos más atrás de los gorilas, que además pues el último antepasado común de los chimpancés, el último antepasado común de los gorilas, pues puede hacer 11 millones de años, de 11 a 8 millones de años. Y de los orangutanes, pues nos vamos más atrás y puede hacer más años. Aquí tengo una grande que yo hice hace tiempo y le llamé un árbol filogenético tentativo de los primates. Es tentativo de los primates. Los primates, pues son todos. Los humanos, nosotros en el fondo tenemos mucho de chimpancé, ¿no? Los humanos, los chimpancés, los bonobos, los gorilas, los orangutanes, los gibones, babuinos, estos son monos del viejo mundo, los macacos, los cercopithecos, los colobos, en fin, y monos del nuevo mundo. Que son los monos que viven en las selvas de Centroamérica. Pero yéndonos a ver cuáles son nuestros antepasados comunes, pues los chimpancés y los bonobos, pues hace poquito, podemos poner, no lo digo,
pero entre los humanos y los chimpancés y los bonobos hace como 5 millones de años atrás. Entre los humanos y los gorilas hace como 7 millones de años atrás. Y entre los humanos y los orangutanes hace como 14 millones de años atrás. Así vamos retrocediendo. Entre los humanos y los gibones, pues hace menos 24 millones de años atrás. Y señalo, los gibones o simios menores provienen de una misma rama en la evolución que radió o separó a los grandes simios hace unos 22 millones de años. Nosotros podemos ser gigantes dentro de los simios, no tanto como el orangután, pero indudablemente somos mucho más que un chimpancé. Bueno, pues si seguimos así, llegamos a que todos tenemos un ancestro, que es casi el primer mamífero. Y hace 200 millones de años atrás, pues vivió este primer mamífero que le llamamos Megazostrodon. Y el análisis de fósiles de hace 190 millones de años atrás nos da dos géneros de mamíferos conocidos: el Morganucodon y el Adrocodium. Y parece ser que el cerebro de los grandes mamíferos evolucionó por el olfato y el tacto. Bien, pues si nos vamos a lo que hacen los científicos, que saben bastante más, tenemos aquí algo que siempre me gustó y que vamos a ver. Aquí lo tenemos, el Morganucodon, precursor de los primates. Ahí le llama semimonos, los monos, y luego los Australopithecus, entre los que encontramos de Lucy Australopithecus afarense. Y sin embargo no está Hardy, porque todavía no se había descubierto. Aquí llaman Australopithecus africano, el Homo erectus, el Homo sapiens neanderthalensis y el Homo sapiens sapiens. En fin, lo que está claro es que hemos llegado a ser Homo sapiens sapiens. Y indudablemente hay discusiones para tomar y dejar, porque entre los científicos no son ajenos a la soberbia, ni a la envidia, ni a la codicia. Hay quien es un oportunista, como un inglés que le puso a una cabeza que encontró una mandíbula de mono y durante toda su vida tuvo confundido a los antropólogos, hasta que luego se descubrió que no es que fuera un semimono ni nada, sino que el tipo había quemado la mandíbula, y estoy hablando del siglo XIX, y entonces había pasado esa trampa y se la habían creído todos los científicos de su época. Es decir, que la mentira también está dentro de las historias de los antropólogos. Como final y resumen de la historia que siempre llamamos
el eslabón perdido, pues eso. El eslabón perdido estaría entre los Australopithecus, y esto ya lo he contado, pero bueno, y los Homo sapiens. Es decir, desde esa época, donde encontramos, y si encontramos otros huesos, como ahora hemos encontrado el Homo naledi, pues indudablemente eso nos puede llevar muchas. Y ahora lo que están intentando es datarle para ver en qué época se encuentra, pero si cae justo entre esta transición entre los australopithecos y el Homo sapiens, pues nos va a dar un montón de alegría. Es como cuando José Luis Arzuaga encontró el yacimiento de Atapuerca, o encontró él y todo su equipo, claro, porque nunca se debe a una persona, como siempre. Un equipo de fútbol son 11, pues, porque si son tan aburridos como yo, que soy un antropólogo aficionado, y ni siquiera antropólogo aficionado, es que me dio la curiosidad de esto, porque en realidad toda esta historia empieza cuando quiero hacer un mapa como este que hice hace tiempo, pero de matemáticas. Pero al final me voy yendo hacia la historia y termino en la antropología. Bueno, pues aquí tenemos. Aquí hace 2 millones de años, o por ejemplo, primeros antepasados comunes, el Paleolítico, hace 4 millones y medio. Estamos por aquí, en el Homo erectus. De ahí pasamos hace 2 millones de años, que sería el hombre de Cro-Magnon, que es el que decimos que somos nosotros. Luego empieza la agricultura, luego se construyen las pirámides, luego empiezan, pero vamos, esto es en la parte nuestra cultura, Egipto, Mesopotamia, Irak. Mesopotamia e Irak es lo mismo, Irak es lo mismo, son donde están los ríos Tigris y Éufrates. Y Egipto es donde está el Nilo, pero hay otras culturas que son la que está al lado del Ganges y la que está al lado del río Amarillo. Para nosotros, pues seguimos aquí, hacemos las pirámides, segundo milenio antes de Cristo, se nos va lejísimos, y el primer milenio. El primer milenio es para nosotros clave, porque es cuando los romanos construyen el Partenón, el siglo de Pericles, la filosofía con Sócrates, Platón y Aristóteles, con Alejandro Magno, que muere en el 323, no lo tengo aquí. Alejandro, bueno, pero es... Luego hay un dato que es que los romanos invaden España o conquistan España con las guerras con los cartagineses. Los romanos se van apoderando de todo y aquí tenemos a Augusto, emperador, el 27 a.C. Y en esa época del emperador Augusto es cuando nace Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, el Galileo. Y hemos puesto aquí, esto lo pone mejor porque no es año 0, es año 1 antes de Cristo, nacimiento de Jesucristo. ¿Anda? Y ponen año 1 antes de Cristo. Claro, el 0, el 1, yo diría después de Jesucristo. Bueno, en el año 72 se construye el Coliseo de Roma y en el año 500 en el año 500
Pues aquí estaríamos en 3 segundos antes de que se acabara el año juliano, o el que da una vuelta al Sol, y estaríamos como 3 segundos en el año. Nos faltarían 3 segundos, pues significa que estaríamos aquí en el 500, un segundo más estaríamos en el 1000, otro segundo más estaríamos en el 1500, otro segundo más en el 2000 y otro segundo más en el 2000. Es decir, aquí estaríamos como 4 o 5 segundos antes de que se terminara el año geológico, que serían como 1500 años del año cósmico. Total, que si echas cuentas, y aquí estamos en segundos, porque un segundo son 500 años, pues indudablemente nos vamos muy para atrás, y nos damos cuenta de que indudablemente los hombres somos unos recién llegados a este mundo. Sin embargo, es muy curioso, porque si bien la evolución de la población mundial fue creciendo poco a poco durante los 5.000 primeros años, ahora ha pegado un estallido grande. De hecho, en la época de los romanos, pues se vivía bastante bien, cuando nació Jesús. Pero luego, con la invasión bárbara, pues parece que bajamos. Y lo que está claro es que cuando yo nací, que era sobre el año 50, la población estaba en 3.000 millones. Por aquí nací yo. La población estaba en unos 3.000 millones, 1950, y sin embargo ahora que estamos en el 2000 y que he llegado yo a tener un montón de años, casi 70, pues se ha duplicado. O casi triplicado. Vamos, que somos muchos humanos, que hemos tenido un gran éxito como especie evolucionada. Final. Aquí estamos en el Holoceno y el Pleistoceno, hace 2 millones de años atrás, hasta el Pleistoceno, hasta 10.000 años atrás. Hubo una era de las glaciaciones, muchas especies de mamíferos, incluyendo los mamús y tigres, con dientes de sable, se extinguen y aparece el Homo sapiens. Este tigre de sable es ese que tiene unos colmillos enormes y que además debía de ser los pobres humanos se han encontrado cráneos que tenían los 2 dientes del tigre de sable metidos en el cráneo. Y luego hace 10.000 años los humanos desarrollan la agricultura y la tecnología y aumenta la población. Ahí empezamos a hacer ciudades, a inventar la escritura, a hacer guerras, y empieza el ser humano a que sus enemigos no es ni el clima ni los otros animales, sino que sus enemigos son los otros hombres.
y sin embargo tenemos un gran espíritu de cooperación, lo cual es una contrariedad, pero es así. Si tú llevas una colmena a otra colmena, bueno, se lía una, o es como si llevas un lobo a otra manada de lobos, pues tampoco le dejan. Y sin embargo, pues nosotros nos vamos a una conferencia de antropología, como las que da el señor José Luis Arzuaga, y pues nos encontramos un montón de gente que no nos conocemos y sin embargo estamos tan bien y nos divierte mucho escuchar todas estas cosas. Y con esto termino la lección quinta del día 30 de septiembre del 2015. Concluyendo que lo mismo que los antropólogos luchan por dar sus ideas y ser buenos y mejores, y cada teoría o cada esqueleto que encuentran pues intentan hacer una teoría idónea, y pues eso, lo mismo que ellos, los que hacen periodismo, los que hacen televisión, los que llegan al gran público, deben ayudar a descubrir fraudes en los centros de actividades económicas humanas, en los centros de política humanos, en los centros científicos humanos, en los centros tecnológicos humanos, para así pues que vivamos cada vez mejor y fundamentalmente que no haya más periodos entre guerras. Y nada más.